Bienvenidos a Después de Medianoche. Espero que disfruten la recopilación de historias. Empecemos. Historia 1. El cuaderno de Lucía. Nadie recordaba exactamente cuándo llegó Lucía a la escuela. Algunos decían que fue a mitad del curso, otros aseguraban que siempre estuvo en el salón, sentada en el último banco junto a la ventana, con su cuaderno negro entre las manos. Era una niña silenciosa. No respondía cuando se le hablaba. No jugaba en los recreos. Su uniforme parecía más viejo que el de todos, casi descolorido, y sus zapatos siempre estaban cubiertos de barro, incluso en los días soleados. A Martina, una chica curiosa y bastante solitaria, le empezó a llamar la atención. Le inquietaba cómo Lucía escribía obsesivamente en su cuaderno, con letra pequeña, apretada, como si tuviera miedo de olvidar algo. Un día, durante una clase aburrida de historia, Martina se sentó a su lado para intentar espiar lo que escribía. Lo que vio la hizo estremecer. La hoja estaba llena de nombres. Nombres de sus compañeros, uno por cada línea. Todos estaban tachados, menos el suyo. Martina López estaba escrito al final de la lista, con tinta roja, sin tachar. Esa noche, Martina soñó con la escuela. Estaba vacía, en penumbras. Caminaba por los pasillos desiertos hasta llegar a su aula. Al abrir la puerta, vio a todos sus compañeros sentados, pero estaban extraños. Tenían la piel gris, los ojos hundidos, como muñecos rotos. Lucía estaba al frente, con su cuaderno abierto. «Falta una», dijo. «Solo tú, Martina». Martina despertó sudando, el corazón desbocado. Juró no volver a mirar ese cuaderno. Pero algo dentro de ella ya había cambiado. A la semana siguiente, uno de los alumnos desapareció. Javier, el bromista del grupo. Dijeron que se había escapado de casa, pero Martina sabía que eso no era cierto. Fue a buscar a Lucía en el recreo, pero ella no estaba. Ni su mochila, ni su cuaderno. Nadie parecía notarlo. Cuando preguntaba por Lucía, los demás fruncían el ceño, confundidos. ¿Lucía quién? Incluso la maestra negaba conocer a ninguna Lucía en la clase. Martina sintió que se estaba volviendo loca. Pero entonces, en su pupitre, encontró una hoja arrancada del cuaderno negro. En el centro, con letra roja, decía: «Tú también lo olvidarán». Pasaron los días. Uno a uno, los compañeros de Martina comenzaron a actuar de forma extraña. Primero dejaban de saludarla. Luego, no respondían cuando les hablaba, como si no existiera. Una tarde, se miró en el espejo del baño y sintió un terror inexplicable. Su reflejo tardaba un segundo de más en imitar sus movimientos. Sus ojos se veían más oscuros, más hundidos. Esa noche, decidió volver a la escuela, escondida, para buscar el cuaderno. Sabía que algo de ella estaba atrapado ahí. Entró por una ventana del gimnasio y caminó hasta su aula. Todo estaba oscuro, menos el rincón donde se sentaba Lucía. Allí, sobre el pupitre, estaba el cuaderno, abierto. Ahora solo había un nombre escrito: Martina López. Y al lado, una frase nueva: «Para que alguien exista, alguien debe olvidar». Lucía estaba detrás de ella. No dijo nada. Solo alzó la mano y comenzó a escribir el siguiente nombre. Desde ese día, Martina también está en el último banco, junto a la ventana. Su uniforme está desteñido. Su cuaderno es nuevo. Escribe mucho. Tacha nombres. Espera. Y cuando su maestra la nombra en la lista de asistencia, nadie responde.
porque nadie recuerda a Lucía, ni a Martina, pero alguien las verá, algún día, y entonces escribirá el próximo nombre. Historia 2. La última hora. La niña nueva se llamaba Clara. Llegó a mitad del semestre, con uniforme impecable, una voz apenas audible y una costumbre peculiar. Nunca salía del aula al sonar el timbre de salida. «Espera a su madre», decía la profesora. «Viene tarde por el trabajo». Pero los días pasaban, y nadie la veía subir a ningún auto. Simplemente desaparecía entre pasillos oscuros y salones vacíos. Una tarde, Sofía, una de sus compañeras, decidió quedarse con ella. Le parecía triste que Clara siempre estuviera sola. Así que fingió perder el autobús y se escondió tras las cortinas del salón. El reloj marcó las 6 de la tarde, y Clara seguía allí, sentada en su pupitre, mirando la pizarra. La luz del atardecer teñía todo de naranja, pero había algo extraño. La temperatura bajó. El silencio se volvió demasiado denso. Clara murmuraba algo para sí, una y otra vez. «Ya casi es la hora, ya casi es la hora». Sofía, inquieta, salió de su escondite y se acercó. «Clara, ¿estás bien?» Clara giró lentamente la cabeza, sus ojos completamente negros. Sonrió. «Tú también te quedaste, entonces podrás verlo». «¿Ver qué?», preguntó Sofía, retrocediendo. «Al maestro, el que nunca se fue». De repente, se escuchó el chirrido de la puerta del aula 4B, la que estaba clausurada desde hacía años por un incendio. Una sombra alargada se arrastraba por el suelo, avanzando hacia ellas. Sofía gritó, pero nadie la escuchó. Al día siguiente, su pupitre estaba vacío. Y Clara volvió a estar sola. Aunque si mirabas bien, a veces parecía que hablaba con alguien invisible sentado junto a ella. Historia 3. La bruma devora nombres. Una historia de brujas que existen fuera del tiempo y se alimentan del olvido. En una región sin nombre, al norte de Islandia, donde las brújulas se niegan a funcionar y el tiempo se disuelve como humo, los mapas antiguos hablan de un lugar imposible, el monasterio de Arrows-Deep, enterrado bajo un glaciar como si la tierra misma hubiera querido olvidarlo. El arqueólogo Dr. Han Valdemar fue llamado tras una extraña revelación en los archivos de la Universidad de Copenhague, una carta escrita en sangre sobre pergamino de piel humana, hallada en una caja sellada con dientes humanos. Solo decía, no despierten a las que tejen en la niebla. Sus nombres son más antiguos que la luz. El doctor, fascinado por el texto y atormentado por sueños donde figuras femeninas sin rostro lo tocaban con manos negras, organizó una expedición. Y así, comenzaron su descenso. Bajo el hielo, encontraron el monasterio. Una arquitectura imposible, columnas que sangraban al tocarlas, vitrales que reflejaban momentos que aún no habían sucedido. Los monjes allí enterrados no tenían rostros, solo bocas selladas con hilos de cabello. Y en lo más profundo, encerradas tras un círculo de símbolos giratorios, dormían 3 figuras momificadas, cubiertas de túnicas negras con inscripciones vivas, que se mueven cuando nadie las mira. Elías, uno de los miembros del equipo, susurró. Las brujas de la tercera boca. Eran reales. Eran anteriores al lenguaje, anteriores a la muerte misma. Según los textos, no practicaban magia. Ellas eran magia. No adoraban a dioses. Se devoraban a los dioses. Sus nombres no podían ser pronunciados, solo recordados desde adentro, como un parásito cerebral.
El sello fue roto accidentalmente cuando el equipo retiró una de las piedras grabadas. El monasterio giró sobre sí mismo. Y el mundo cambió de dirección. Desde el fondo de los pasillos inundados emergió una niebla negra. No olía a nada. No se movía como vapor. Era inteligente, y sobre todo, hambrienta. Uno a uno, los miembros de la expedición comenzaron a desaparecer. Pero no solo sus cuerpos. Su existencia entera fue borrada. Fotografías donde aparecían quedaron vacías. Grabaciones perdieron sus voces. Hasta sus nombres fueron arrancados de los recuerdos de sus seres queridos. Solo Valdemar quedó. Y él ya no tenía nombre. Solo el recuerdo de haber tenido uno. En su cabeza, las brujas hablaban. No con palabras, sino con emociones que no eran humanas. Hambre de tiempo, deseo de descomposición, amor por lo que nunca debería haber sido. Valdemar comprendió algo. Las brujas no estaban dormidas. Solo estaban esperando que alguien las recordara. Y al hacerlo, las trajo de vuelta. El monasterio colapsó hacia adentro. No se destruyó, nació otra vez, como un útero invertido donde el espacio goteaba oscuridad líquida. Valdemar cayó. Y allí, al fondo de la antirrealidad, vio a la madre de las brujas. Era como un planeta flotando en un mar sin estrellas. De su cuerpo surgían cordones umbilicales que se conectaban a otras dimensiones. Y en su centro, una boca que no dejaba de hablar, aunque nadie podía escucharla sin romperse por dentro. Valdemar miró demasiado. Sus ojos se fueron por voluntad propia. El mundo siguió, pero algo ha cambiado. La gente olvida cosas. Ciudades desaparecen sin dejar ruinas. Fechas son erróneas. Palabras antiguas regresan en sueños. Una niña en Lituania comenzó a hablar una lengua extinta que describe perfectamente el vientre del abismo. Personas dicen haber nacido con el recuerdo de una madre que nunca tuvieron, con un rostro lleno de oscuridad. Porque las brujas ya no duermen. Y la bruma devora nombres camina entre nosotros, buscando más memorias, más mentes que olvidar. La próxima vez que no recuerdes por qué entraste a una habitación. La próxima vez que olvides el nombre de alguien que siempre conociste. Quizás no fue un error. Quizás fue ella. Historia 4. A través del espejo de Micaela. Micaela tenía 29 años. Vivía sola en un viejo departamento alquilado en el centro de Lima. No era feliz, pero era funcional. Trabajaba desde casa, hablaba lo justo con su madre, evitaba salir más de lo necesario. Su mundo era pequeño, seguro, hasta que un día, durante una limpieza rutinaria, encontró un espejo cubierto por una sábana negra en el fondo de un closet que juraba nunca haber abierto. Era antiguo, marco de madera labrada, con vetas que parecían formas casi humanas si uno las miraba el tiempo suficiente. La superficie estaba opaca, como empañada desde adentro. Lo limpió, lo colocó en su sala, y desde entonces, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Su reflejo tardaba una fracción de segundo más en imitarla. Casi imperceptible, pero suficiente para dejarle una sensación de incomodidad. Una noche, lo vio mover la cabeza antes de que ella lo hiciera. Otra noche, al pasar frente al espejo medio dormida, no se vio a sí misma. Solo la sala vacía. Sin ella, como si no existiera. Al parpadear, todo volvió a la normalidad. O eso pensó. Comenzó a escucharse a sí misma en las grabaciones. En sus reuniones virtuales, su voz sonaba distinta, más grave, más lenta. Alguien le dijo: «Micaela,
¿Estás bien? A veces pareces otra persona. ¿Cómo? No sé. Como si hubiera alguien más detrás de ti. Empezó a tener sueños. No pesadillas. Sensaciones. Soñaba con estar dentro del espejo. No viéndose. Siendo observada desde el otro lado. Sentía algo cerca de su nuca, como un aliento, pero no humano. Y en el sueño, su reflejo no era ella. Era algo que la copiaba cada vez mejor. Una mañana se despertó con un corte en la mejilla, como si algo la hubiera rasguñado. No había sangre en las sábanas, solo una marca, idéntica a la del reflejo que vio la noche anterior. Empezó a hablar sola. A veces se sorprendía en medio de frases que no recordaba haber empezado. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba frente al espejo. Y una noche, escuchó risas. Su risa, desde el pasillo. Pero ella estaba sola. Corrió al espejo. Y ahí estaba su reflejo. Sonreía. Pero ella no lo estaba haciendo. Intentó cubrirlo. Romperlo. Pero el espejo no se rompía. Solo deformaba más su reflejo. Una noche, su reflejo ya no imitó nada. Solo la miró, desde adentro, y luego, salió caminando lentamente hacia atrás, hasta desaparecer en la oscuridad. Micaela gritó, pero nadie escuchó. Ella vivía sola. Nadie iba a venir. Desde ese día, ya no se refleja en ningún espejo, ni en ventanas, ni en pantallas, ni en charcos. Y sin embargo, hay alguien que sí aparece. Y esa alguien vive ahora en su departamento. Si ves su reflejo, a veces, en ciertos apartamentos viejos, en ciudades donde el silencio pesa más que el ruido, alguien encuentra un espejo cubierto con una tela negra. Nunca lo limpies. Nunca lo mires fijamente. Porque si ella te ve primero, ya es demasiado tarde. Sala 5. El paciente imposible. Ana Luque, psiquiatra residente, fue asignada a su primer caso grave en el Hospital San Gregorio, una institución psiquiátrica privada ubicada en las afueras de Arequipa, conocida por tratar a pacientes altamente disociativos. El paciente era el expediente 301B, registrado solo como Simón. Sin apellido, sin familiares, sin antecedentes previos. Lo único que decía era: lo trajeron de noche. No vino caminando. Llegó de rodillas, murmurando una oración en un idioma inexistente. Durante las primeras entrevistas, Simón no hablaba. Solo miraba fijamente a su reflejo en la mesa metálica. Hasta que un día, habló. Su voz era clara, educada, pero lo que dijo fue desconcertante. Doctora Luque, necesito que me diga si usted es real. ¿Cómo dice? Es que la otra usted me dice cosas distintas. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué otra yo? Simón sonrió. La que viene por las noches. La que me grita que el mundo terminó hace tiempo, y que esto es solo su recuerdo. Ana comenzó a tener sueños extraños. En todos, ella caminaba por pasillos idénticos al hospital, pero sin luz, sin puertas. Solo paredes con marcas de uñas, y un eco que parecía repetir. Despierta, Ana. Ya no estás donde crees. Al despertar una mañana, se miró al espejo y no se reconoció. Todo estaba igual, pero algo en sus ojos era otro. Como si alguien la imitara desde adentro. Simón, ese día, la miró y dijo: «Usted también está atrapada, ¿verdad?». Buscando respuestas, Ana revisó los registros del hospital.
pero no encontró nada de Simón antes de 3 semanas atrás. Peor aún, no encontró nada de sí misma. No había expediente médico suyo, ni registro de ingreso. Ningún otro doctor la saludaba por su nombre. Cuando preguntó a su supervisor, este solo respondió: ¿Ana Luque? ¿Quién? Ese día, Simón le entregó una hoja que arrancó de su piel, según él. Era un informe clínico, firmado por ella. Paciente 301B asegura que su realidad es una fabricación compartida. Cree que su psiquiatra es una proyección de su propia culpa. Fecha: 5 años atrás. Ana comenzó a dudar de todo. De su reflejo. De sus recuerdos. Los pasillos cambiaban de forma cuando caminaba sola. Escuchaba su propia voz desde dentro de las paredes. Y en la sala 6, una noche, encontró un espejo cubierto con una manta. Simón la esperaba allí. ¿Lista para recordar? Ella retiró la manta. Y entonces recordó. No era psiquiatra. Ella era la paciente original. La que había sufrido un colapso psicótico tras asesinar a su familia en un episodio de fuga disociativa. El hospital había reconstruido una narrativa terapéutica, dándole una identidad de doctora, como parte de un tratamiento radical experimental. Simón no existía. Era el eco de su crimen, el fragmento de su mente que aún quería castigo. Y cada vez que ella recordaba, volvía a empezar. La sala sigue abierta. En el Hospital San Gregorio, la sala 6 sigue sellada. Nadie recuerda cuándo se cerró. Nadie habla de la doctora que no existía. Pero a veces, por las noches, los pacientes dicen escuchar a una mujer caminando sola, hablando con alguien que no está allí. Dicen que se repite lo mismo una y otra vez. Paciente 301B, ¿estás listo para hablar conmigo? Y el eco responde, con voz de mujer: no soy doctora, soy lo que queda de ella. Historia 6. La casa del callejón ahogado. Valeria, fotógrafa documental, volvió al pueblo donde nació después de 18 años. San Agustín del Valle, una comunidad perdida en las montañas de Veracruz. Su madre había muerto, y la herencia era una casona antigua al final del callejón ahogado, un pasaje de piedra hundido en niebla y musgo, que los vecinos evitaban incluso de día. Allí no vive nadie desde la tragedia, le dijo una mujer en el mercado. Pero igual se escuchan pasos, voces, y lloran. ¿Quién llora? La mujer no respondió. Solo se persignó. Valeria entró sola. La casa estaba intacta, muebles cubiertos con sábanas, retratos torcidos, y un olor a humedad, mezclado con tierra fresca. Esa noche, soñó con su madre, pero su rostro estaba oculto bajo un velo negro. Y detrás de ella, muchas figuras quietas. Sombras que la observaban sin parpadear. Al despertar, encontró huellas mojadas en el piso. Iban de la puerta del baño hasta su cama. Solo que, el baño estaba cerrado con llave desde fuera. Valeria comenzó a oír ruidos por las noches. Risas cortas, como si alguien jugara a las escondidas. Una madrugada, al cruzar el pasillo, vio a un niño pequeño de pie frente al espejo. ¿Quién eres?, preguntó. El niño respondió sin moverse. Tú prometiste no olvidarnos. Cuando Valeria encendió la luz, el espejo estaba vacío. Buscando en los diarios viejos del pueblo, Valeria encontró la historia enterrada. Hace 18 años, cuando ella era niña, un incendio consumió parte del callejón. 6 personas murieron,
entre ellos 3 niños que jugaban en su casa. Se decía que fue un accidente, pero el informe real, que nunca se publicó, indicaba que alguien había cerrado las puertas por dentro. La última en ser vista con ellos fue Valeria. La casa comenzó a cambiar. Puertas que se cerraban solas. Voces que la llamaban desde las paredes. Fotografías que mostraban rostros que ya no deberían estar ahí. Una noche, bajó al sótano por un ruido. Allí encontró algo envuelto en tela negra. Al abrirlo, era un álbum de su infancia. Solo que los rostros de sus amigos estaban tachados con carbón. Y en la última página, una frase escrita con sangre. Tú saliste. Nosotros no. Valeria quiso irse. Corrió por el callejón al amanecer, pero el camino ya no salía al pueblo. Doblaba y doblaba, hasta volver siempre a la puerta de la casa. Esa noche, en la radio vieja, escuchó su propia voz, de cuando era niña. No se preocupen. Yo voy por ayuda. Regresaré. Lo juro. Y luego, el llanto. De los 3 niños. De los 6 fantasmas. De todos los que murieron esperando. La casa no la dejó ir. Porque las promesas rotas se pagan con compañía eterna. Hoy, dicen que si pasas por el callejón ahogado una noche sin luna, puedes ver la silueta de una mujer en la ventana, con una cámara en las manos. Dicen que aún escucha pasos detrás de ella, pero ya no se voltea, porque sabe quiénes son. Gracias por escuchar Después de Medianoche. Si te gustan las historias, suscríbete y activa la campanita. Y no olvides dejar tu comentario. Nos veremos en la siguiente historia. Recuerda que estaremos esperando en la oscuridad.